Hola, buenas tardes. Aquí estamos presentando el cuarto pasaporte visual. Y bueno, mi nombre es Gabriel Cruz, mi matrícula es A0153388. Primero nos encontramos con Underground. Underground es una película de un productor yugoslavo, el cual, mediante un triángulo amoroso, cuenta la historia de Yugoslavia. Es una comedia absurda, a mi parecer, y más que nada tiene esa energía, tiene ese tono de burla absurdo, ya que en la película desde el principio hasta el final, los dos protagonistas, siendo Marco y Blackie, los cuales podemos ver abajo a la izquierda, siempre van a estar acompañados de una banda, la cual siempre va a estar tocando música, y eso hace que la energía de la película sea bastante agradable y bastante positiva. Tiene un tono satírico y patriótico, y siempre hay un conflicto constante. Nos remontamos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en donde Yugoslavia era atacada por los alemanes. Entonces nos encontramos con Marco y Blackie. Marco y Blackie son dos gangsters que, en la historia empiezan como gangsters, y ellos básicamente se unen al partido comunista para luchar en contra de los nazis. Conocemos al hermano de Marco, que se llama Iván, el cual cuida un zoológico y este es bombardeado. Gracias a los nazis, todos sus animales mueren, menos Sonny, su mono. Al enterarse que están atacando su ciudad, Blackie decide sacar sus armas e ir a por los nazis. Básicamente, desde este punto ya vemos que va a ser una película pues con un tono medio amargo, ya que nos cuentan la historia de un país que ya es extinto, vaya. Después vemos que Marco lo intentan capturar, ponen recompensa por él. Y aquí entra mucho lo que les estoy diciendo de los gangsters. Marco y Blackie siempre tienen negocios, siempre, los cuales van a tratar de llevar a cabo independientemente de que estafen a otras personas, todo con el objetivo de satisfacer a su pueblo, siempre. Como podemos ver durante toda la película, Blackie es un poquito más patriótico que Marco. Básicamente, fuera de todo esto, dos mejores amigos aman a la misma mujer, a Natalija. Tenemos por un lado a Blackie y a Marco, y por el otro tenemos todavía a Franz, que era un nazi. Al principio, Natalija ama a Franz, después ama a Blackie, después ama a Marco, y después le hacen creer a Blackie que Natalija está enamorada de él. Pero es mentira, ya que ella está casada con Marco. Por lo que podemos ver aquí es que Natalija es la persona, es el estereotipo de persona la cual siempre va a estar de acuerdo con la persona o los ideales que la beneficien. Por ejemplo, cuando los nazis tomaban control de Yugoslavia y se veía mucha presencia alemana en este país, ella estaba con Franz. Cuando ve que derrotan a Franz, cuando Franz es asesinado a manos de Marco, ella no le importa tanto, es decir, no se ve tan lastimada, tan herida de la muerte de Franz a manos de Marco. Después vemos que Blackie siempre ha querido con ella, siempre ha querido tener una relación con ella y organiza una boda arriba de un barco. Acto siguiente, Blackie es capturado, fue cuando mataron a Franz, y ahorita va a pasar eso, lo meten en un sótano con muchas más personas, y ahí es cuando Marco aprovecha y está con Natalija. Entonces Natalija pasa por diferentes bandos, por así decirlo, y a la par de eso siempre quiere estar del lado del que tenga más poder. Por lo que podemos ver, primero estuvo con Franz por la presencia alemana, después con Blackie porque tenía mucho dinero y era ya como un héroe patriótico, y después de que fingieron, Marco hizo unos arreglos ahí para fingir la muerte de Blackie y que todos pensaran que estuviera muerto, pero en realidad no. Ella se va con Marco porque empieza a trabajar con Tito, el cual era el presidente de Yugoslavia en ese entonces. Era una persona muy importante, entonces es por eso que Natalija se va con Marco.
Después vemos lo más triste y lo más desesperante de la historia, a mi parecer, ya que Marco, habiendo tenido todo su plan y habiendo conseguido sus metas, lo que él hace y lo que él se dispone a hacer es, después de que la guerra acabó, todavía le sigue diciendo a la gente que vive en su sótano, incluyendo a Blackie, su hermano y el hijo de Blackie, Jovan, que todavía la guerra sigue. Y es por eso que en la parte superior derecha, como podemos ver, él hace sonar una canción alemana mientras pone la sirena antiaérea, haciéndoles creer a las personas que viven en el búnker, bueno, en el sótano, que la guerra todavía sigue y que los alemanes siguen bombardeando Yugoslavia. Todo esto con el fin de poder vender armas, las armas que manufacturan, que crean las personas del sótano, incluyendo Jackie, su hermano, Jovan y bueno, muchos yugoslavos más. Y él se aprovecha de esto vendiéndolas, es decir, que es un contrabandista, o sea, que le vende armas a los ejércitos, a guerrillas, no le importa mucho. Y siempre los tiene bien checados con su cámara, que la podemos ver aquí abajo a la derecha. Después vemos que Blackie ya se está hartando de estar encerrado, y es por esto que él decide escapar. Coincidencia o no, el mono Sonny, que les conté al principio, que cuidaba a Iván, el hermano de Marco, en su zoológico, se mete al tanque y empieza a disparar. Explota medio sótano con mucha gente, y él explota el maletín de dinero que llevaba Jovan, el hijo de Blackie. Entonces Blackie y Jovan aprovechan este movimiento para salir y se encuentran con la producción de la película sobre Blackie, que a ese punto ya era un héroe nacional por haber luchado en la batalla contra los nazis. Y ellos piensan, como ellos no saben qué está pasando afuera, ellos piensan que esos nazis son reales, o sea, que no son actores. Entonces, cuando dos están haciendo sus necesidades, los ahorca y los mata. Después va con un carro y va lanzando granadas, atropellando gente, pero él piensa que son nazis, pero en realidad son actores. Igual le dispara a un actor, que fingía o que actuaba como un actor, como un general nazi, lo mata. Y el director, eso es la comedia absurda, ¿no?, que les estoy diciendo. El director se ríe, festeja de lo bien que lo hizo el actor, pero acaba de recibir un tiro, le acaban de disparar. Fuera de esto, Blackie ya destroza el lugar con todos los actores, se va con su hijo en una barca. Y bueno, a todo esto, Marco, en la boda, que fue donde el mono explotó todo el sótano, parte del sótano, Marco se dispara en la pierna, ya que no puede soportar más lo que está viviendo, y es por esto que escapa con Natalija y explotan el sótano con las personas adentro. Esto es algo bastante turbio, pero es bastante interesante hasta dónde pudo llegar Marco y hasta dónde llegará. Después vemos que un helicóptero de la policía militar yugoslavia buscan a Jackie y a su hijo. Entonces cabe recalcar que su hijo vivió toda su vida, 20 años en el búnker, o sea, en el sótano. Entonces no sabe nadar. Blackie, pues ya, como lleva muchos más años, tuvo un pasado antes de estar encerrado en el sótano, pues sí sabe, ¿no? Entonces él lo que hace es correr hacia la playa, agarrar su rifle y empezarle a disparar al helicóptero. Pero Jovan se ahoga en el acto. Y bueno, en esta boda su esposa se suicida, la esposa de Jovan. Y hay una escena muy como representativa de que su esposa llega nadando, sumergida en el agua, y le dice: ven, vamos. Y entonces nada más se ve a Jovan y a su esposa bajando a la profundidad del río. Y eso es como una metáfora, por así decirlo, de que se lo llevó, o sea, es decir, que se murió.
Y Blackie sigue pensando que Jovan sigue vivo y no lo encuentra y lo sigue buscando. Más adelante vamos a poder ver que ya todos los personajes crecieron. Marco está siendo buscado por la Interpol, ya que es un contrabandista, al igual que Natalija. Y su hermano Iván ha estado buscando a Sonny, su mono, ya que este corrió después de haber explotado el sótano. Entonces encuentra a Sonny y, coincidencia o no, salen a las guerras yugoslavias. Es decir, en este punto de la historia, Blackie ya se volvió loco. Blackie solamente quiere combatir a quien pueda. Entonces tiene un pequeño ejército, una guerrilla, un ejército a su mando, y sigue buscando a Jovan. Y a todo esto, Marco le está vendiendo armas a las personas que pelean contra Blackie. Entonces, como les dije, Iván y Sonny salen a la guerra, o sea, literalmente salen de un pozo, por así decirlo, y están las guerras yugoslavas. Entonces podemos encontrar que Iván se topa con Marco y este le empieza a golpear con su palo, con su bastón, a lo que Marco se hace el muerto, literalmente. E Iván, que a lo largo de la historia se quiso suicidar, por fin lo consigue, como podemos ver arriba a la izquierda, se suicida. Y después, sin saberlo, Blackie da la orden de que maten a Marco y a Natalija. Y esto es algo bastante turbio, porque los matan juntos. Es decir, Natalija estaba abrazando a Marco, que no podía creer que se fuera a morir, y un militar les dispara y los prende fuego. Acto siguiente, la silla de ruedas en la que estaba, la silla de ruedas eléctrica en la que estaba Marco, da vueltas y vueltas. Y luego, cuando le pasan los pasaportes de las dos personas que mataron, Blackie se da cuenta que era Marco y Natalija y trata de apagar el fuego, pero él ya está demasiado loco, ya no se da cuenta que están muertos, no se da cuenta de lo que hizo. Entonces, acto siguiente, vemos una escena donde Blackie va al sótano en donde estuvo encerrado y justamente se mete al pozo en donde murió la esposa de Jovan. Y pues nos dan una toma de todos los personajes importantes de esta película, donde básicamente nos dan a entender que todos murieron, que Blackie se murió intentando buscar a su hijo en ese pozo. Entonces después vemos la banda, como les digo, que siempre va a estar ahí. Vemos que todos están comiendo como en una pradera, por así decirlo, cerca del lago, y todos se perdonan, ya todo está bien. Y esta pradera como que se corta, como podemos ver en la parte inferior derecha, se desprende, y se va a la deriva. Es como una metáfora diciendo que así es el cielo, por así decirlo. O sea, que todos están bien, que todos se perdonaron mutuamente y que termina con lo que empezamos, ¿no? Dos amigos disfrutando de sus respectivas familias, de su hijo, por ejemplo, Blackie, y con la música de fondo, la música representativa, la música que siempre estuvo ahí desde el principio al fin. Y como podemos ver, la misma canción es la misma canción del inicio que del final. Entonces el director nos deja en una línea horizontal, es decir, que el final y el inicio es paralelo, básicamente. Lo que puedo decir de esta película es que me gustó bastante, fue bastante entretenida. Claramente es bastante turbia, pero fuera de eso te cuenta una historia bastante trágica, la historia de Yugoslavia a través de un triángulo amoroso. Obviamente, pues todo es bastante absurdo, la comedia es bastante absurda. Siempre que Marco no quiere que alguien tome, por ejemplo a Natalija, el alcohol, se lo estrella en la cabeza y sigue como si nada, se estrella la botella en la cabeza. Blackie nunca tuvo consecuencias de haber matado a las personas, al igual que Marco jamás tuvo las consecuencias de haber traficado armas o mentido a su mejor amigo. Hasta el final la vida, el karma llega. Y fuera de eso, me parece una película bastante interesante.
me impresiona cómo el actor, bueno, cómo los actores son bastante buenos en lo que hacen y cómo el director quiso transmitir de una manera diferente la historia de Yugoslavia mediante una comedia absurda, un triángulo amoroso, mediante la música. La música juega un rol muy importante en esta película. Pero fuera de eso, es muy interesante la película, me gustó bastante. Al principio no me empezó a gustar, pero ya después sí me gustó bastante. Y bueno, recalco, la música lo es todo en esta película. Le pone una energía bastante interesante a todo el tema. Como segunda película tenemos Europa, la cual es una película que se basa en una Alemania después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros conocemos a Leopold Kessler, el cual es un americano, su padre alemán, que consiguió un trabajo gracias a su tío en Centropa, que es básicamente la empresa que se encarga de los trenes en Alemania. Entonces nos van contando un poco acerca de la historia de Leopold Kessler. Y lo más interesante de esta película es que el director pone una voz que narra, es decir, una voz que cuenta cómo se siente Leopold, cuántos segundos tiene que contar para que pase la escena, por así decirlo. Y el director lo que quiere aquí es establecer una conexión entre nosotros, los espectadores, y la película en sí, para que se sientan parte de ella, básicamente, que expresemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, como el personaje, es decir, como Leopold. Esta película tiene un uso peculiar del blanco y negro, ya que, como podemos ver en diferentes escenas, se utiliza el color solamente en escenas significativas, que tienen un significado emocional grande, por así decirlo. Entonces básicamente se utiliza para eso. Por ejemplo, cuando la primera vez que se presenta la señorita Kat Hartmann con Leopold, nos ponen una escena a color para que nosotros nos situemos en los zapatos de Leopold y veamos la emoción que tuvo él al ver a la señorita Hartmann. La señorita Hartmann proviene de una familia muy adinerada y muy importante en Alemania, ya que su padre, Max Hartmann, es presidente y dueño de Centropa, y es por esto que pues es una familia bastante adinerada y bastante importante. Se nos va contando cómo Leopold poco a poco va adaptándose a su nuevo trabajo, que él básicamente trabaja como un sirviente y un ayudante de la primera clase, es decir, al señor, un mesero, un señor que te volea los zapatos, que te hace la cama, que si necesitas algo te vas y le pides, básicamente. En la cena que le propone la señorita Hartmann, que lo invita a su casa, conocemos a un personaje importante, el cual es Max Harris, el cual es un americano que tiene la misión de controlar y de verificar que los alemanes no compatizaban, que no compaticen con los nazis. Y es por esto que le entrega un cuestionario al padre de la señorita Hartmann. Y también le ofrece un trato a Leopold, que es vigilar a los nazis, vigilar a los alemanes, y él, pues, estará ahí en lo que necesite. Le ofrece una pistola y Leopold se niega. A todo esto, Leopold jamás quiso luchar en la pelea de la Segunda Guerra Mundial. Después vemos que un señor le entrega dos jóvenes a Leopold diciéndole que él es familiar, es un amigo cercano, muy cercano de la familia Hartmann, y le dice que por favor los cuide y que la familia Hartmann dijo que no sería ningún problema para Leopold. Estos dos niños tienen pistolas, a lo que es bastante interesante ver cómo los Werewolf utilizan todos sus recursos, hasta sus hijos, básicamente. Entonces uno de ellos empieza a cargar la pistola para asesinar al gobernador de Ravenstein, el cual lo asesina, como podemos ver en la parte inferior izquierda. Y bueno, el gobernador se da cuenta, ya que al niño se le cae una pistola, y
antes de matar a la esposa del gobernador, dispara a la nada, básicamente, y hay unos policías, unos americanos, los cuales se encargan de controlar la primera clase. Simplemente para ver que no haya ningún Beowulf o que alguien quiera atentar contra el tren. Entonces ellos van y detienen a los niños. No se sabe bien si los mataron o no, pero ahí podría ser una buena pregunta. Después la señorita Hartman empieza a empatizar un poquito más con Leopold, es decir, lo besa, tiene unos encuentros amorosos, emocionales entre ellos. Después de una charla que tuvieron Harris, Max, Hartman y un judío en base al cuestionario, nos damos cuenta que todo esto lo planeó Harris. O sea, el encuentro y el cuestionario lo planeó Harris. Y nos enteramos que el judío jamás fue amigo de Max Hartman. O sea, nunca lo ocultó, nunca le dio comida, no lo conocía básicamente. Y Harris lo sabía, solamente que como el señor Hartman era una persona muy importante, tenían que encubrir eso, y es por eso que organizó ese plan. Vemos que el cuestionario está todo negativo, es decir, que jamás hizo nada el señor Hartman, nunca tuvo pistolas, nunca maltrató a un judío, nunca... Bueno, cosas malas de esa época, vaya. Y el señor Hartman comienza a cortarse con su navaja de afeitar todo el cuerpo. Empieza por la cara, luego por la mano, luego todo el cuerpo. Y volvemos a las escenas que les digo de color, las que destacan un momento emocional. Por ejemplo, podemos ver que cuando el señor Hartman se suicida y todos entran a ver, esa escena está de color, para representar la emoción que siente Leopold, que sienten las personas que están presentes en la escena. Acto siguiente, nos encontramos otra vez a este señor que le mandó los niños a Leopold, diciendo que era un amigo cercano de la familia Hartman, y le dice que lo necesitan. Hubo una escena bastante turbia en donde podemos ver a muchos judíos en los vagones, los cuales van como si fueran gallinas. Están encerrados en cajas, no los dejan salir. Todos están rapados y tienen una pijama a rayas. Sabemos que son judíos por otras películas. Por ejemplo, precisamente gracias a la pijama, me hizo recordar al niño de la pijama de rayas. Y pues es bastante turbio ver a todos los... es turbio y triste ver a todos los judíos flacos, desnutridos, pelones, todos encerrados como si fueran gallinas, básicamente. Lo que podemos ver después es que el señor lo que quería básicamente era enterrar a Max Hartman en un trayecto del tren. Es por esto que Leopold frena el tren y bajan el ataúd. Mucha gente baja, se reúne, y la policía, como en ese entonces no se podían tener reuniones de demasiadas personas, llega y empieza a dispersar a la gente y entierran a Max Hartman. Después del entierro, mucho tiempo después, nos enteramos que la señorita Hartman era una Beowulf. Una Beowulf es básicamente, son personas que ayudaban al Wehrmacht, que era el ejército alemán, en la defensa de Alemania contra los aliados. Básicamente era un plan alemán el cual requería de personas normal y corrientes que ayudaran al ejército alemán mediante guerrillas contra los aliados. Es una forma de crear más ejércitos, pero más chiquitos y más concentrados con tareas específicas. Entonces nos enteramos que la señorita Hartman fue, dice ella, una Beowulf, y a Leopold no le importa. Momentos después nos enteramos que ella tuvo que escapar de Frankfurt porque se supo, gracias a varias personas, que la señorita Hartman, siendo una werewolf, trabajó con un americano, y eso pues obviamente está prohibido, y es por eso que tuvo que escapar, porque los demás werewolf la querían asesinar. A todo esto, la señorita Hartman regresa a su casa y vemos el cuerpo de su hermano tirado con un balazo en la cabeza. Se vuelve a presentar el hombre que lo está obligando a realizar las tareas, y
vemos que le ordena poner una bomba en un tren. La señorita Hartman no se sabe dónde está, suponemos que la raptaron, pero todo es parte del plan. Por otro lado tenemos Underground, la cual, como ya dije, es una comedia absurda, satírica, patriótica, pero nos intentan reflejar la realidad de Yugoslavia de una manera más fácil de digerir, por así decirlo, e igual se puede ver mucho en el director. También algunas entrevistas que vi sobre él es que su familia se fue mudando de país en país, y él dice que aunque no exista Yugoslavia, él seguirá y morirá siendo yugoslavo. También nos quiso presentar un poco acerca de la historia de su país, la cual la cuenta no tan detalladamente, pero utiliza los recursos necesarios para que nos sintamos en esa época precisamente, que nos sintamos posicionados observando todo lo que ocurría en Yugoslavia, que claramente lo hace de una manera impresionante, independientemente de que sea una comedia, sátira y absurda. Pero, independientemente de esto, también podemos ver el sufrimiento de las personas yugoslavas. El país también sufrió bastante. Podemos ver que mucha gente sufrió pérdidas, que mucha gente intentó restaurar las ciudades después de ser bombardeadas, pero desgraciadamente las guerras yugoslavas terminaron acabando con el país. Entonces, aquí en estas dos películas básicamente podemos ver el arte de la guerra, una de una manera más cruda, más negra, por así decirlo, y otra un poquito más de color, un poquito más divertida. Pero al final del día nos enseñan lo que estas personas sufrieron, lo que estas personas tuvieron que pasar en los momentos post guerra y en los momentos durante la guerra. También, como les dije, es un todos contra todos, no puedes confiar en nadie. Como podemos ver, Leopold se enamora de una mujer, la señorita Hartman, lo traiciona, lo utiliza. Podemos ver que Blackie se enamora de una mujer, lo traiciona, lo utilizan, ya sea Marco y Natalia. Entonces es básicamente eso. Siempre hay conflicto, siempre va a haber un conflicto, siempre los personajes están en un conflicto inicial. Durante todo el momento de la película siempre se va a hablar sobre los enemigos, sobre la guerra, sobre los complots, sobre los ataques que se hacen. Siempre se hablará de la guerra, pero sí, fuera de eso, son dos grandes películas, son bastante interesantes. Los dos directores son bastante interesantes en la forma de ser representativos, en la forma de la imagen y en la manera de hablar con el color, que ahorita mismo no tengo ese estudio que se hace en las películas cuando estudias cine. Me acuerdo que había una palabra específica para el estudio del color en las películas, pero pues, ahorita no me acuerdo. Pero fuera de eso, son dos películas bastante interesantes y nos hacen ver la realidad de estos dos países durante y después de la guerra.